Muchísimas gracias a todos. Quiero darles la cordial bienvenida, desearles un muy buen día y agradecerles, por supuesto, su disposición y el tiempo para compartir con nosotros el tema de hoy. Este webinar trata sobre la resiliencia de aplicaciones en Amazon Web Service. Y queremos presentarles un enfoque táctico. ¿Por qué hablamos o por qué se trata de un enfoque táctico? Porque trataremos de centrar el contenido y lo que vamos a compartir con ustedes en centrarlo en algunos detalles de la ejecución de ciertos pasos estructurados que nos van a permitir lograr el objetivo. Y ese objetivo no es nada más y nada menos que lograr que nuestras aplicaciones o sistemas que están ejecutándose en la nube de AWS cuenten con todos los elementos, con todos los mecanismos para poder soportar, adaptarse y poder enfrentar cualquiera de los desafíos que se puedan presentar y que represente una posible interrupción o un impacto en la operación de esos sistemas. Mi nombre es Carlos Enrique Moreno, soy parte del equipo de arquitectura, soy especialista de producto en este momento y estoy participando muy de cerca con todo el esfuerzo que tiene que ver con la definición de las prácticas que en escala 24/7 pues, construimos y armamos para poder ofrecer y entregar a todos nuestros clientes. En este tema específico, particular de la resiliencia, tenemos que partir de una premisa inicial. La premisa inicial tiene que ver con que en la tecnología todo, absolutamente todo puede fallar. Y puede fallar en cualquier momento. Esto, digamos que tenemos que tenerlo muy presente todo el tiempo. Esto no es una frase que decimos, que hemos dicho nosotros en Escala, esto lo dijo Werner Vogel, CTO de Amazon, con una premisa y una frase con la que todos en Escala 24/7, por supuesto que estamos de acuerdo. No sé qué sucede cuando nuestros sistemas, nuestras aplicaciones enfrentan una falla inesperada, un evento inesperado o un aumento repentino de la demanda del tráfico, de la carga sobre dicho sistema. Pues tenemos que tener que pensar e invertir ciertos recursos para contar con esos elementos arquitectónicos que nos permitan o que le permitan a la aplicación y le permitan al sistema adaptarse a esos eventos inesperados. A esto, o una parte de este concepto, le llamamos resiliencia. Y la resiliencia no es más que esa capacidad que tiene un sistema, que tiene una aplicación o tiene una carga de trabajo, como le conocemos en Amazon Web Services, para mantenerse en funcionamiento y poder responder a esos cambios inesperados. ¿Para qué? Para poder seguir prestando los servicios a nuestros usuarios, incluso si se presentan desafíos de diferentes naturalezas. Puede que los desafíos sean relacionados a fallos de la infraestructura per se, pues, una caída de un servidor, algún bug, algún problema específico del sistema operativo donde se ejecuta la aplicación, lo que puede de alguna manera frisear o congelar los diferentes procesos o servicios que están ejecutándose en él, alguna falla o algún evento que esté relacionado con interrupción de las comunicaciones, interrupciones que tienen que ver con los elementos de red, de networking. Por supuesto, eventos que tienen que ver con desastres naturales, físicos, en los diferentes centros de datos. En el caso de AWS se le conoce como zona de disponibilidad, que también, digamos, son factibles de que ocurran. O puede que estas fallas o eventos estén relacionados más a la aplicación per se, errores de software, bugs, vulnerabilidades que han sido, digamos, explotadas, configuraciones incorrectas. Puede que sea un error humano, un error operativo en los cambios de los diferentes parámetros o configuraciones que hace que o que permite que esa aplicación funcione en un estado deseado.
Puede que estos eventos sean la consecuencia de un ataque cibernético, como les dije, de una vulnerabilidad que ha sido explotada, pero también puede que estos eventos estén relacionados más con aumento repentino, o aumento que no puede ser predecible del tráfico o de las solicitudes que se hacen o que llegan a nuestra aplicación debido a un aumento, digamos que en la utilización de la aplicación, aumento de usuarios que empiezan a registrarse en la misma debido a eventos promocionales en algunos de los productos o servicios que son ofrecidos por nuestra organización. Puede que estos eventos estén relacionados más a lanzamiento de nuevas funcionalidades o productos dentro de la aplicación, módulos nuevos, funcionalidades o características nuevas, y eso hace que los usuarios empiecen a experimentar la experiencia, empiecen a experimentar la capacidad y las características, funcionalidades de ese nuevo módulo. O puede que esto también esté relacionado a temporadas altas, cierres específicos del mes, donde el procesamiento en la aplicación se hace mucho más, digamos, importante. Entonces, nuestra aplicación no solo debe estar preparada para esos eventos de interrupción que no son planificados, sino también para eventos de alta demanda, eventos de alto tráfico que nuestra aplicación también puede recibir. Y eso finalmente es algo positivo porque es algo que una organización o toda organización espera que ocurra, que las aplicaciones y que la tecnología que están poniendo a disposición para sus clientes finales, por supuesto, tenga esa llegada y tenga ese impacto positivo para que los usuarios empiecen a utilizar esos diferentes canales por donde se proveen esos servicios y se proveen los productos. Entonces, ¿por qué para una organización la resiliencia es algo crucial? Y sobre todo cuando pensamos en estas aplicaciones críticas o sistemas críticos que están relacionados con los procesos core del negocio. Los procesos core de negocio suelen representar esos procesos que están están relacionados con el ingreso financiero, el ingreso económico que permite que la empresa y la organización sigan funcionando, tengan una salud financiera importante para seguir prestando o seguir teniendo sus operaciones activas y poder seguir prestando sus servicios y ofreciendo sus productos. Entonces, una aplicación resiliente, cuando la diseñamos, cuando la desplegamos o incorporamos esos elementos arquitectónicos resilientes, nos ayuda a garantizar, por ejemplo, esa reducción en el tiempo de inactividad y esa reducción en la cantidad de interrupciones del servicio, asegurando que nuestros usuarios, asegurando que nuestros clientes puedan acceder a esos servicios en todo momento. Sabemos que hoy en día en este universo prácticamente digital, donde todos los negocios se están transformando para prestar sus servicios de forma digital, los usuarios tienen expectativas muy altas, son exigentes y tienen demandas casi las 24 horas del día. Por eso es muy importante que estas aplicaciones críticas puedan estar diseñadas y puedan estar ejecutándose con estos elementos arquitectónicos que le permiten ser resilientes. Además de ello, también podemos garantizar una experiencia de usuario mejorada. Al proporcionar una experiencia fluida por los diferentes flujos o procesos comerciales que están embebidos en esa aplicación sin ningún tipo de interrupción o con las interrupciones mínimas, ¿vale? Entonces, eh, incluso en situaciones donde se genera alta demanda o estrés sobre la aplicación, que es muy posible en algunos modelos de negocio o algunas industrias
de diferentes sectores de desarrollo económico donde eh, las aplicaciones son una pieza clave en el modelo de negocio. Por ejemplo, cuando hablamos de retail, o cuando hablamos de empresas de líneas aéreas, líneas aéreas que prestan sus servicios y que a través de sus aplicaciones los usuarios, sus clientes pueden, digamos, procesar cualquiera de los productos que están disponibles. Si yo quiero, por ejemplo, en una empresa de línea aérea, quiero hacer todo el proceso para comprar un ticket de avión, un pasaje aéreo, pues por supuesto que para mí es muy importante que la aplicación esté disponible y que pueda desenvolverme por todo el flujo sin ningún tipo de interrupción, sin latencia y sin ningún tipo de problema. Por otro lado, una aplicación resiliente también nos puede garantizar esa protección o ese cuidado que debemos tener con nuestra marca, es decir, con la reputación, evitando tanto pérdidas financieras como daños o un impacto negativo a la imagen de nuestra organización, a la imagen de la marca, a la imagen del producto, que son causados, por supuesto, por estas interrupciones de servicio. Y además de ello, también nos permite garantizar una mayor confianza, permitiendo que nos podamos enfocar en la innovación y el crecimiento de nuestro negocio, sabiendo que estas aplicaciones están preparadas para enfrentar cualquiera de esos desafíos. Entonces, la resiliencia de las aplicaciones termina siendo crucial para el éxito empresarial. No es un tema netamente técnico. Estamos impactando también objetivos empresariales. Las interrupciones no planificadas pueden costar miles de millones de dólares, miles de millones de la moneda local a grandes empresas que se encuentran hoy en el mercado global, afectando tanto las finanzas, la salud financiera de esas empresas como la reputación de la marca. En un estudio que hizo Gartner en el 2023 se destacó que la resiliencia termina estando directamente relacionado con los ingresos de la empresa, subrayando la importancia en el panorama, en este panorama competitivo tecnológico actual. ¿Qué está ocurriendo digamos, con gran parte de esas empresas? Es que terminan terminan entendiendo y comprendiendo el valor que tiene estas iniciativas de resiliencia cuando les sucede o cuando experimentan un evento desafortunado, una interrupción de servicio. Recientemente hemos vivido muchos de esos casos. Yo voy a traer, digamos, uno que está muy fresco en nuestra memoria, que es esta falla que se generó, se suscitó por la aplicación de una actualización y esto es muy importante, una actualización que se hizo automática en una plataforma orientada a la seguridad, todas las conocemos, CrowdStrike. Esta actualización, por no contar con mecanismos de validación antes de aplicar el fix o el patch o la actualización en la aplicación, pues generó una interrupción masiva de sistemas basados en Microsoft. Esto lo vivimos todos, tanto como personas que estamos ligadas a la tecnología y trabajamos con tecnología, pero también experimentamos estas consecuencias y estos efectos negativos como usuario. En mi caso, me tocó, digamos, vivirlo, experimentarlo por un retraso en un vuelo que tenía yo para ese momento, pues lo que generó en mi caso como persona común y corriente, pérdidas, porque en mi caso tuve que sufragar gastos adicionales para poder conseguir un vuelo disponible para el siguiente día, para poder regresarme. No sé cómo fue la experiencia de ustedes. Y esto es consecuencia también
Finalmente, esto es consecuencia de no haber pensado, planificado y desarrollado una iniciativa de resiliencia para la organización, que al final nosotros lo vemos tangible o tácticamente en las aplicaciones, porque las aplicaciones en la mayoría de los casos son las que soportan los procesos comerciales de nuestras organizaciones. Entonces, en ese sentido, debemos prepararnos o estar preparados para esperar lo inesperado. ¿Qué significa esto? En el mundo digital actual, las interrupciones, los desafíos son inevitables. Comenzamos con esa premisa, la charla. Todo puede fallar en tecnología y puede fallar en cualquier momento. Diferentes categorías de fallo, también mencionados, infraestructura, picos de demanda, actualizaciones, digamos, configuraciones erróneas, actualizaciones que no fueron probadas antes de aplicarlo en sistemas de producción sin conocer el impacto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa pasar de lo esperado a lo inesperado? Bien, lo esperado son aquellas operaciones diarias normales de nuestra aplicación, un tráfico habitual, las interacciones típicas con los usuarios, es lo que podemos planificar, lo que podemos predecir y para lo que podemos diseñar el sistema. Pero entonces, ¿qué significa lo inesperado? Son esos eventos imprevistos que no podemos predecir y que pueden afectar tanto la disponibilidad de nuestras aplicaciones como el rendimiento de esas aplicaciones. Pueden ser fallos técnicos, pueden ser errores humanos, incluso un éxito inesperado, un éxito viral en nuestra aplicación. Y eso puede también, digamos, generar un impacto en la capacidad que tiene nuestra aplicación para responder a esas solicitudes. En estos momentos quiero compartir, y es muy importante tener, digamos, claro cuando estamos seteando esa mentalidad o ese mindset para diseñar nuestra estrategia de resiliencia, que cuando hablamos de resiliencia en la nube pública, hay un modelo de responsabilidad compartida. AWS se encarga y es responsable de la seguridad de la nube, es decir, todos los elementos físicos de infraestructura, de seguridad subyacentes a la capa, eh, digamos, la capa que está top of de la infraestructura. Como clientes o como usuarios que consumen la nube pública, nosotros debemos o somos responsables de la resiliencia en la nube. Hay una gran diferencia, la resiliencia de la nube y la resiliencia en la nube. Ejemplos de ellos, nosotros debemos establecer, diseñar, definir, implementar un plan de copias de seguridad, un plan de backup que cumpla con esos objetivos definidos por el negocio en cuanto a disponibilidad, en cuanto a los tiempos de recuperación, en cuanto a la información que está en disposición el negocio de perder o de no tener disponible. Debemos responsabilizarnos por diseñar, establecer e implementar una arquitectura de nuestras aplicaciones y nuestras cargas de trabajo que sean resilientes. Debemos establecer un mecanismo de gestión de cambios y ahí lo uno al ejemplo o a la anécdota, a la experiencia que vivimos algunos de nosotros con esta falla que les comenté de CrowdStrike. Eh, debemos ser responsables de la gestión de las fallas, debemos ser responsables por asegurar e incorporar elementos de alta disponibilidad, de recuperación ante desastres, etcétera, etcétera, de todos los elementos que permiten que esta aplicación se comunique con otros sistemas, que permita que los usuarios puedan acceder a la aplicación, entre otros elementos técnicos
que están por encima de la infraestructura. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a construir aplicaciones que van más allá de lo esperado? En escala 24/7 y con la colaboración de nuestro socio de negocios, AWS, podemos proporcionar un marco, un framework para establecer la resiliencia en la nube, además de desplegar y configurar un conjunto muy extenso de servicios específicos de AWS y herramientas que están disponibles en AWS para diseñar estas aplicaciones resilientes y poder implementar mecanismos que puedan manejar, digamos, que estas aplicaciones puedan manejar tanto lo esperado como lo inesperado y que cumplan con ciertos patrones específicos. ¿De qué hablamos? De la alta disponibilidad, hablamos de elementos arquitectónicos de tolerancia a fallo, hablamos también de esa capacidad que debe tener la aplicación para escalar de forma automática y de forma elástica, es decir, que pueda tener la capacidad en un momento dado, poder responder a un momento de alta demanda, pero también reducir en el momento donde ya no se está registrando tantas solicitudes, para también tener, digamos, un uso eficiente del presupuesto o una optimización del gasto que estamos incurriendo en la nube. También, digamos que este aspecto estratégico para establecer la resiliencia en la nube debe contar con elementos de recuperación ante desastres y, por supuesto, esa capacidad de observar. Es muy importante la capacidad de observar para tomar decisiones tanto proactivas como reactivas. Y estas acciones pueden ser incluso automatizadas, ¿va? Es muy importante tener esa capacidad de observabilidad para tener contexto de lo que puede o no estar sucediendo sobre nuestros sistemas. Entonces, ¿cómo podemos establecer una resiliencia continua o un mecanismo de resiliencia continua? Bien, en Scala construimos aplicaciones prácticamente desde el principio, desde que estamos en la concepción y en el levantamiento de ese diseño inicial de las aplicaciones. Esto no limita aplicaciones, únicamente lo limita a aplicaciones que están naciendo en la nube. También podemos establecer este patrón de arquitectura, este análisis de arquitectura para aplicaciones existentes. Posiblemente estas aplicaciones existentes que pasaron por un proceso de traslado o migración a la nube pública, pueden también ser candidatas a incorporar estos elementos arquitectónicos de resiliencia. Es muy importante también entender que ciertas aplicaciones fueron desarrolladas, fueron codificadas quizás con esas limitaciones y tengan que pasar por un proceso de modernización moderada o una modernización más profunda si se trata de una aplicación legada a un monolito muy, muy cerrado. Posiblemente existan casos de uso que hoy en día ustedes tienen en el ecosistema de TI, en este ecosistema de aplicaciones, que está, digamos que existe en sus organizaciones. AWS nos brinda una cantidad bien interesante de servicios y herramientas que son necesarias y que nos van a permitir crear aplicaciones que superen cualquier obstáculo y que nos permitan brindar esa experiencia excepcional que nosotros estamos esperando que reciban nuestros usuarios, nuestros clientes o incluso nuestras partes interesadas. Puede ser una aplicación interna en la organización, donde, digamos, una aplicación crítica que hoy en día está utilizando o está consumiendo una unidad de negocio core de nuestra organización. Entonces, existe un ciclo ya diseñado en AWS, el framework de resiliencia, el ciclo de vida de la resiliencia continua,
que se divide en 5 etapas principales y cada una de ellas respaldada o puede ser respaldada por servicios específicos de AWS que están hoy en día disponibles. En esa primera etapa debemos definir los objetivos. Ya por aquí posiblemente esta palabra se les hace familiar con algunos conceptos que manejamos en estos iniciativas o proyectos que tienen que ver con Disaster Recovery, que son el RTO y el RPO, que no son los únicos, digamos, objetivos que se definen para respaldar la continuidad del negocio. Entonces, en esa definición de objetivos, debemos ejecutar un análisis de impacto al negocio para identificar esos procesos críticos y su dependencia. Luego, en una segunda etapa, pasamos a diseñar e implementar. Tenemos servicios que nos ayudan muchísimo a acelerar el proceso. Resiliency Hub, por ejemplo, es una herramienta que nos permite analizar nuestra aplicación, nos permite diseñar y además nos permite gestionar la resiliencia de las aplicaciones, incorporando o integrando servicios de AWS que nos ayudan a aumentar esa capacidad de resiliencia. Por ejemplo, la gestión de los backups, la replicación de datos asíncrona o síncrona con servicios como Disaster Recovery Service, entre otros. Otros servicios que también nos permiten acelerar, Amazon CloudWatch, que es un servicio de monitoreo y observabilidad para recopilar y rastrear métricas, registros, eventos que nos dan ese contexto de la situación por las que están pasando nuestras aplicaciones. Tenemos herramientas para evaluar la arquitectura y evaluar si se están cumpliendo con las mejores prácticas en la nube pública, que es el Well Architected Tool. El Well Architected Framework, que es un marco de referencia, es como una guía prescriptiva que nos permite evaluar y mejorar de forma continua la arquitectura de nuestras aplicaciones. Luego de haber superado toda esta etapa de diseño e implementación y de mejora de nuestras aplicaciones, también debemos probar que realmente estos elementos que hemos incorporado para garantizar su capacidad de resistir y nuestra estrategia de resiliencia en las aplicaciones, que son esas herramientas que nos permiten hacer pruebas y evaluar. Esta sería la tercera fase. En AWS existen herramientas que nos permiten acelerar el proceso. Por ejemplo, para mencionar algunas, AWS Fall Injection Service, o lo que se conocía antes como Fall Injection Simulator, que es un servicio que nos permite realizar experimentos controlados de caos o de simulación de fallas comunes y probar la resiliencia de nuestras aplicaciones. Por ejemplo, un corte de comunicación, una bajada de algún servicio en un proceso dentro de la aplicación, entre otras, digamos que elementos que podemos probar. Esto nos permite generar un reporte y, por supuesto, construir un plan de acción para mejorar la capacidad de resiliencia. Ya les mencioné el Resiliency Hub y el Well Architected Tool, que nos permite también tener esa evaluación y mejora continua, pero además tenemos otro servicio bien interesante que se llama el analizador este analizador de comunicaciones. Este nos permite analizar la conectividad de red entre recursos o servicios de AWS para identificar posibles problemas de comunicación entre estos elementos. Por ejemplo, de la aplicación, de una instancia donde se encuentra la aplicación corriendo con la base de datos o una función lambda con una tabla de DynamoDB o una función lambda que se encuentra dentro de una VPC con una tabla de DynamoDB o con una base de datos de propósito específico. Finalmente, tenemos la etapa de la operación, del mantenimiento, de la gestión. Allí encontramos también un número de servicios que
que nos permiten acelerar el proceso, el dashboard de salud o el Health Dashboard, que nos proporciona información sobre el estado de los servicios de AWS y posibles eventos que puedan afectar nuestras aplicaciones por región, por zona de disponibilidad, etcétera. AWS Config, que es un servicio que va registrando y va evaluando las configuraciones de nuestros recursos de AWS para garantizar el cumplimiento de las políticas tanto de seguridad como las mejores prácticas de configuración de nuestras arquitecturas. System Manager, por ejemplo, nos permite automatizar tareas operativas y gestionar la configuración de nuestros distintos servicios y elementos en la nube pública. Otros servicios como X-Ray. X-Ray nos lleva a un nivel más profundo para el entendimiento de la aplicación. De alguna manera nos permite instrumentalizar la aplicación y eso nos lleva a un nivel de análisis y depuración de nuestras aplicaciones distribuidas o aplicaciones complejas para identificar cuellos de botella, identificar problemas que afectan el rendimiento. Luego tenemos esta sí, finalmente, la etapa de responder y aprender. Eso es un proceso continuo. Ahí tenemos otra cantidad de servicios. Incluso son servicios que nos permiten, digamos, acelerar el proceso en diferentes etapas. En esta etapa, para habilitar esa capacidad de respuesta y aprendizaje, podemos utilizar servicios como System Manager, Fall Injection Service, X-Ray, construir tableros que generen insights accionables mucho más profundos como Open Search Service, Elastic Disaster Recovery, AWS Backup, el VPC Flow Logs, y son servicios que ya toman ciertas acciones sobre, digamos, las consecuencias o los posibles impactos que genera cualquiera de estos eventos no planificados. ¿Va? Que es importante recordar que en este ciclo virtuoso continuo para establecer la resiliencia en nuestras aplicaciones que se ejecutan en la nube pública, es que constantemente o frecuentemente, cada cierto tiempo, debemos hacer un refresh de esos objetivos. Hay que definir objetivos. Se incorporan nuevas aplicaciones, se incorporan nuevas características en las aplicaciones, se incorporan nuevos elementos, crecen en capacidades, crece el volumen, se comunican con diferentes elementos, tanto externos como internos. Y entonces esto es un documento o un análisis que es vivo, no solo se hace una vez y cada cierto tiempo o con cierta periodicidad se debe refrescar esa definición de los objetivos. Quiero destacar, ya mencioné algunos, la oferta de servicios, los ofrecen específicos relacionados a la resiliencia. Muy importante tener en cuenta cuando estemos planificando, digamos, la iniciativa o estos esfuerzos para llevar a cabo esta iniciativa en nuestras organizaciones: Resiliency Hub, Fall Injection Service, Elastic Disaster Recovery, AWS Backup, Route 53 Application Recovery Controller y un repositorio de arquitecturas que podemos utilizar y que son reutilizables. Muchos de estos patrones de arquitectura de aplicaciones muy similares a las nuestras, que se encuentran en nuestras organizaciones, podemos encontrarla en este repositorio de soluciones. Yo les invito a consultarlos. Bien, a continuación, quiero presentar un framework que hemos diseñado en escala con toda la experiencia que hemos ganado en distintos proyectos de esta índole y, por supuesto, apoyados en los diferentes artefactos que también ha puesto a disposición Amazon Web Services, que es nuestro framework del viaje a la resiliencia en la nube. Este es uno de los aspectos clave de nuestra práctica. En la imagen que a continuación tienen, digamos, en la lámina,
hemos diseñado, construido un marco de trabajo que les permite o permite a nuestros clientes llevar un camino estructurado paso a paso que nos permite cumplir esos objetivos, enfatizando en que esto es un proceso continuo, no se hace solo una vez. ¿Ah? Entonces comienza con esa estrategia. La estrategia es el primer paso. Allí identificamos las capacidades de resiliencia, definimos los objetivos y se define el estado objetivo. Si lo queremos ver desde el punto de vista táctico o técnico, sería esa arquitectura to be o esa arquitectura deseada para poder habilitar esa capacidad de resiliencia en nuestras aplicaciones. Luego pasamos al diseño de la arquitectura en la nube, incorporando patrones de resiliencia. La siguiente fase se centra en construir la infraestructura base para la recuperación de nuestras aplicaciones ante cualquier fallo. Por supuesto, se considera o es fundamental considerar los eventos que o están categorizados como desastres. ¿Va? Posteriormente a ello, se habilita la resiliencia en nuestras aplicaciones críticas, porque son sensibles a los procesos comerciales de nuestra organización. Y finalmente, establecemos esa batería de pruebas y validaciones continuas que nos van a permitir asegurar la preparación ante cualquier interrupción, sea planificada o no. En este Journey to the Resilience que hemos construido, podemos comenzar con ese marco de evaluación, que es la primera etapa que les mencionaba, el marco de evaluación de la resiliencia en la nube. Esto básicamente es un assessment profundo. En esta imagen pueden inferir, digamos que en este diagrama presentamos un marco integral que nos va a permitir construir y gestionar la resiliencia en la nube, es decir, definir la estrategia de resiliencia en la nube. Estamos abarcando aspectos estratégicos, aspectos operativos, aspectos técnicos, pero también consideramos aspectos financieros de la inversión que tenemos que hacer con respecto a nuestra iniciativa de resiliencia en la nube. Este marco de evaluación se divide en dos pilares principales. El primero son esos objetivos estratégicos, el propósito y la visión futura. Allí establecemos esa base para la resiliencia al alinearla con los objetivos generales del negocio, los objetivos empresariales. Y por supuesto, establecemos esa visión a largo plazo. Muy importante. El segundo pilar es la gobernanza, es establecer un programa de gobernanza de la resiliencia empresarial. Siempre que, digamos, esto no es netamente un aspecto técnico, no es una resiliencia tecnológica, esto está ligado al negocio. Entonces, tenemos que hablar de la resiliencia empresarial y operativa de nuestras organizaciones, de nuestras empresas. Aquí se define cómo se debe gestionar o cómo se gestionará y supervisará la resiliencia en toda la organización, incluyendo la estrategia que tenemos implementada en la nube pública de AWS, pero también incluyendo y definiendo roles, definiendo responsabilidades, definiendo asignaciones, resultados esperados, definiendo, por ejemplo, la gestión de los riesgos, el cumplimiento de políticas y estándares tanto locales como internacionales. Esto es muy importante porque está relacionado a la continuidad de negocio. Además de ello, el marco destaca esa importancia de la alineación empresarial que nos permiten garantizar la resiliencia, que la resiliencia esté integrada en todos los aspectos del negocio. Luego tenemos, a continuación, compartimos esas consideraciones claves para diseñar e implementar las estrategias de resiliencia en la nube. Comenzando con la implementación de recuperación ante desastres, el DR en AWS. Debemos centrar en la elección entre enfoques multi-asset o multiregión. Son dos maneras de verlo. Digamos, eso tiene que ver con, digamos, algunos
requisitos técnicos específicos y que pueden estar, digamos, definidos en una regulación local, en una normativa local. También se destaca la importancia de definir objetivos. Ya les mencioné dos de los más importantes: el tiempo de recuperación, el RTO, y el objetivo de punto de recuperación, el RPO. Esto nos permite guiar el diseño de Disaster Recovery. Pero no solo se detiene ahí, las políticas de copia de seguridad. Este marco de consideraciones también subraya la necesidad de mecanismos automatizados para el failover o la conmutación por error o la conmutación por recuperación. También destaca la importancia de establecer las pruebas periódicas de estos procesos, garantizar que las funcionalidades básicas estén operativas en una región secundaria o en una zona de disponibilidad secundaria. Y finalmente, enumera una serie de componentes fundamentales como es la estructura de la cuenta de AWS, la conectividad de la red, la gestión de identidades, la seguridad perimetral, los controles específicos de seguridad sobre nuestros datos, las prácticas de DevOps que debemos establecer para una configuración del DR exitoso y eficiente, entre otros aspectos. Luego, para establecer las fundaciones de resiliencia en la nube, consideramos implementar mejores prácticas para nuestros entornos, para que nuestros entornos en AWS sean resilientes y seguros. Aquí se destacan tres pilares fundamentales en esta fase: la seguridad proactiva, la monitorización y respuesta continua y la recuperación y protección. Para ello contamos con diferentes marcos o metodologías que podemos implementar para cubrir los objetivos, para cumplir con los objetivos. Por ejemplo, seguridad proactiva, un modelo Zero Trust, establecer un esquema de prevención de pérdida de datos o DLP, el control de contraseñas de autenticación. Si hablamos del aspecto de observabilidad, monitorización o respuesta continua, utilizar servicios como CloudWatch, CloudTrail y establecer finalmente esa capacidad de observabilidad, en recuperación y protección de nuestra información, una gestión eficiente de copias de seguridad y recuperaciones automáticas, entre otros controles que podemos implementar acá. El próximo paso es habilitar la resiliencia en la nube para nuestras aplicaciones. En la imagen referencial o de ejemplo, ilustramos un flujo de trabajo para habilitar la resiliencia de aplicaciones en la nube de AWS, destacando etapas claves o pasos que están involucrados en la preparación, la recuperación y la restauración de servicios en caso de que se presente alguna de estas interrupciones. El proceso se debe dividir en tres pasos principales: la pre-recuperación, que es una etapa donde nos centramos en establecer un entorno base en una región secundaria o en una zona de disponibilidad secundaria para facilitar la recuperación en caso de que se presente uno de estos fallos no planificados. Los pasos deben incluir, pues, determinar la región o la zona de disponibilidad en donde vamos a recuperarnos, determinar cuál va a ser la cuenta de AWS que utilizaremos para realizar el failover o la conmutación por error, establecer todos los mecanismos para desplegar el entorno fundacional en esa región o zona de disponibilidad. Esto incluye las redes, la seguridad, los pipelines de CI/CD y otros elementos básicos fundacionales para que funcione la aplicación. Configurar la replicación continua de datos hacia esta zona o región secundaria, parametrizar los pipelines de CI/CD para asegurarnos que esa infraestructura y los elementos de la aplicación puedan recuperarse en esa región. Luego tenemos el paso número 2, que es la recuperación per se, que esta etapa se activa una vez que se ha detectado y determinado una interrupción. Este paso de recuperación puede estar o puede incorporar un proceso manual, es decir, una decisión de un ser humano.
que identifique realmente de qué se trata de un evento de falla, o pueden que algunos eventos ya puedan estar determinados para una recuperación automática. Esto es muy importante tenerlo presente y esto se define en esta etapa que les mencioné de setear estos objetivos. ¿Cuáles son los pasos aquí? Pues pueden variar según el tipo de recuperación y el tipo de la aplicación. Pues validar que los datos estén sincronizados y estén digamos, íntegros para su utilización, desplegar la infraestructura utilizando mecanismos de infraestructura como código, desplegar configuraciones o parámetros en la aplicación utilizando prácticas de DevOps o de CI/CD, realizar las pruebas, restaurar finalmente el servicio mediante conmutación por error, automatizando el proceso, y finalmente el paso de post-recuperación. Esto, digamos que sería el regreso. Posiblemente para algunos esquemas o algunas organizaciones se defina el regreso al sitio principal. Esta etapa se enfoca precisamente en volver a la región o zona de disponibilidad primaria una vez que se ha resuelto la interrupción. Y el paso principal es la conmutación de recuperación a esa zona primaria, región o zona de disponibilidad. Finalmente, pasamos a las pruebas y validación de la resiliencia en la nube de esas aplicaciones críticas. Yo quiero, digamos, resaltar un servicio de AWS que se llama DR Orchestrator o DR Orchestrator, que también nos permite acelerar y nos puede ayudar a encubrir estas labores o gran parte de estas labores al automatizar y simplificar la recuperación ante desastres, lo que nos va a resultar en una mejora significativa, sobre todo en los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos de RTO y RPO. En esta imagen referencial de ejemplo, pues, se ilustra un flujo de trabajo automatizado para un failover, una conmutación por error, se puede conocer con ambos términos, o una conmutación por recuperación que se conoce también como failback de servicios de AWS. Aquí utilizamos distintos servicios de AWS que nos permiten esta automatización. Por un lado, System Manager, Step Function y algunos otros módulos operativos. El proceso básicamente es como lo ven allí, tiene un inicio donde el equipo de operaciones o de las aplicaciones inicia una solicitud de failover y failback a través de un documento de automatización, de System Manager. Este documento de automatización de System Manager puede contar o obtiene información sobre los servicios y sus dependencias desde una tabla de DynamoDB o archivos de configuración que estén almacenados en un bucket S3. Invoca el flujo del workflow de Disaster Recovery, es decir, del DR Orchestrator, que va a estar plasmado o configurado o codificado en una máquina de estado. Esa máquina de estado podemos configurar en un servicio llamado Step Function en AWS. Y con esta información, con los detalles de esta información, pasamos a ejecutar, a tomar la acción de recuperación. Entonces, el DR Orchestrator, que es el corazón, digamos, de este servicio, es la máquina de estado, almacena esos detalles de la solicitud en una tabla de DynamoDB para su seguimiento, crea también un ID único para cada solicitud de failover y failback, rastrea el estado de cada uno de los pasos del flujo y determina los siguientes pasos construyendo dinámicamente o construyendo el detalle de estos pasos de forma dinámica a través de documentos JSON para los diferentes módulos operativos. Estos módulos operativos, ahí se realizan las operaciones finalmente de failover y failback, como por ejemplo promover instancias secundarias de una base de datos en RDS, promoverlas a primaria o escalar, aumentar la capacidad de estas instancias en una región de recuperación, obtener información de metadatos para las diferentes recetas de automatización o del entorno de la aplicación, entre otros detalles técnicos. Esto lo podemos construir completamente en el framework
de DR Orchestrator y es un servicio que queremos también presentar aquí como una alternativa. Quiero finalizar con lo que debió ser el inicio de esta presentación y se trata de un paso previo, aunque lo mencioné en la estrategia de resiliente. Ese paso previo le llamamos VIA o análisis de impacto al negocio. El VIA tecnológico es un paso fundamental para construir nuestra estrategia de resiliencia, que sea una estrategia sólida y que garantice la continuidad del negocio en caso de que se presente estas interrupciones. ¿El porqué de esto? Porque a partir de este análisis podemos identificar tanto los activos críticos, evaluar el impacto que tiene sobre estos activos financieros, reputacionales, tecnológicos, etcétera, operativos, y podemos desarrollar las estrategias de continuidad del negocio y recuperación para que sean efectivas. Le ponemos a disposición, tenemos disponible un servicio, un offering específico para realizar este vía tecnológico en un grupo de aplicaciones críticas de su organización. Y si están pensando en la resiliencia y ese impacto positivo que tiene para la continuidad empresarial, la continuidad del negocio en sus organizaciones, estamos disponibles para evaluar la madurez, evaluar el caso de uso, poder analizar junto con ustedes los riesgos de la organización que tienen que ver con el aspecto tecnológico. Apoyamos en la ejecución de pruebas de concepto para que profundicen en la capacidad de estos servicios que les acabamos de mencionar. Definimos esas rutas y prioridades de implementación, construimos un caso de negocio para llevar esto a un proyecto tangible y a feliz término. Y también podemos desbloquear ciertos incentivos o programas de incentivo en AWS para reducir esa inversión inicial. Solo me queda despedirme, agradecerles por el tiempo, por estar hoy presente en este webinar y si tienen algunas preguntas, adelante. Muchísimas gracias.